Bienvenido a un estudio más de la palabra de Dios. Y ahora vamos a mirar a dos mujeres con un espíritu misionero que anduvieron y colaboraron con el apóstol Pablo. Y se encuentra esa historia en el libro de Filipenses, capítulo 4, y los versículos del 1 al 3. Estas fueron dos mujeres que le estaba preocupando mucho al apóstol Pablo, ya que ellas eran trabajadoras, buenas siervas y con un gran espíritu de evangelismo. Vamos a dar lectura en Filipenses, capítulo 4, del 1 al 3. Y solamente se menciona en un solo versículo estas dos mujeres, pero con una gran verdad en la vida actual. Podemos observar que no ha cambiado nada en los tiempos de antes a como estamos ahora, relacionado con la raza humana, relacionado con las relaciones culturales, relacionado cuando ponemos nuestros sentimientos, y todo es relacionado al humano, no ha habido ni un cambio. Dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Vamos a entrar directamente a la historia. Cuando el apóstol Pablo escribió la epístola a los filipenses, él se encontraba preso en Roma, y lo dice en Filipenses del 12 al 14. Capítulo 1 de Filipenses del 12 al 14. Quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y esta es una de las cartas, se nombra que son más gozosas y llenas de gratitud y de amor a los filipenses por el apoyo que había recibido de ellos, tanto espiritualmente. Ellos ayudaban a Pablo como un apoyo materialmente también. En unos 7 años atrás esta iglesia no existía. Pablo fue el fundador por medio de su predicación en Filipos a un grupo de mujeres que se encontraban al lado de un río. Allí se convirtió la primera mujer de Europa. ¿Se acuerdan su nombre? Era Lidia. Poco a poco el número de creyentes fue creciendo, y entre ellos había 2 mujeres, Evodia y Síquica. El nombre de Evodia significa viaje próspero o un viaje fragante, y el nombre de Síntica significa afortunada. Pablo menciona en sus epístolas estas 2 mujeres, pero tristemente no lo hace alabándolas por su buen ejemplo, sino todo lo contrario. ¿Quiénes eran estas mujeres? Eran 2 mujeres que habían combatido en el Evangelio juntamente con Pablo y Clemente y otros más colaboradores de Pablo. Eso lo miramos en el versículo 3 del capítulo 4. Dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Se usa la palabra combatir
como si fueran gladiadores que sufrieron. Estas mujeres que estuvieron al lado del apóstol Pablo ayudándole a llevar el evangelio a los paganos, a inconversos, habían sufrido y trabajado arduamente por la extensión del evangelio a la obra de Dios en la ciudad de Filipos. Eran mujeres preeminentes en la iglesia de Filipos. Todos las conocían, todos sabían de su trabajo arduo en el Señor, de su servicio a los santos. Pablo también dice de ellas que son verdaderas y genuinas creyentes, porque sus nombres están en el libro de la vida. Así, ahí mismo está, lo habíamos leído en el versículo 3. Este libro es el registro celestial. En este libro están escritos los nombres de aquellos que irán al cielo. No por méritos propios, sino por la obra de Cristo en la cruz, por su pueblo. Solo Él conoce el nombre de cada uno. Porque Él mismo lo escribió y Él mismo lo describió. Dependiendo la fe que nosotros tengamos en caminar con Él, Él sigue escribiendo nombres en ese libro y mandando ángeles para protección divina. Sería una pregunta para ti: ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? Esa es la pregunta más importante que te pueden hacer, que yo te puedo hacer, que yo misma me puedo hacer. ¿Está mi nombre escrito? ¿Cómo poder escribir mi nombre en el libro de la vida? ¿Cómo? En primer lugar, tengo que aceptar y creer y caminar con Jesús y pedirle a Dios que perdone todos mis pecados. Y así me puedo ir en Hechos 2:38, cuando Pedro les dijo a ese grupo de judíos que estaban unánimes, le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor os llamare. Si Dios está tocando tu corazón, acéptalo, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Jesús ya lo hizo todo. Él lo hizo todo en la cruz. El bautismo es la manera que nosotros estamos aceptando su sangre preciosa que fue derramada en la cruz por medio del bautismo. Es un paso de obediencia. Y así es como tu nombre queda escrito y empiezas una nueva vida y de ahí en adelante a caminar con Dios. Yo no digo que este camino es un camino muy fácil. Si eres creyente y estás comprometida en tu iglesia local, habrás tenido o tienes o vas a tener problemas, roces, malentendidos con otros creyentes. No te quiero desanimar, pero sí quiero que seas realista y yo quiero ser realista. El ser creyente no quiere decir que nuestro peregrinar es solo de amor y paz. Esa es nuestra meta. Pero eso solo se conseguirá completamente cuando estemos en el cielo. Los problemas que nosotros tengamos o que vayamos a tener, eso nos afirma para crecer. Eso nos ayuda para formar un carácter en el Señor. Y a mí me gustan estas dos mujeres, Evodia y Sintique, porque ellas tenían un espíritu de evangelismo, eran gladiadoras en lucha y sin embargo llegaron a tener problemas. Pero me gusta mucho porque Pablo las reconoce como verdaderas y genuinas creyentes, porque sus nombres estaban en el libro de la vida, estaban escritos en el libro de la vida. Porque Él las miró cuando ellas aceptaron y siguieron el camino de Jesús. Y ellas creyeron lo que Jesús hizo en la cruz. Y ellos llevaban este mismo mensaje: Jesús sana, Jesús salva y Jesús viene pronto. Ese era un mensaje apostólico, es un mensaje apostólico.
Pero vamos a mirar cuál era el problema. Se ve que por un tiempo estas dos mujeres habían trabajado codo a codo y por un desacuerdo no pequeño, Pablo les llama la atención y les exhorta, haciendo ellas, teniendo el mismo sentir, donde dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Eso lo leímos en el versículo 2. Ese es el texto clave. No se dice el problema que tuvieron en sí, pero tuvo que ser muy fuerte y muy grave para que Pablo mismo las mencionara públicamente en su carta. Tuvo que ser un tal desacuerdo que todo el mundo ya lo sabía, e incluso eso podría haber causado divisiones en la misma iglesia al tomar un partido por una o por otra, o quizás eran temas doctrinales o eran celos entre ellas. No podemos confirmarlos, pero el enemigo de nuestras almas usará cualquier motivo para sacar discordia o división entre los hermanos. Esto es triste ver a dos mujeres cristianas maduras y activas en la obra del Señor que estén en enemistad entre sí. Y ellas siendo unas verdaderas creyentes. Hay unas palabras que menciona el apóstol Pablo ahí mismo en Filipenses. Es un libro pequeño, solamente con 4 capítulos. En el capítulo 3, versículo 13. En adelante dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Ese versículo me gusta, donde dice, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Esto nos puede pasar en el caso de Evodia y Síntique a cualquier creyente, sea quien sea, o por muy comprometido que estés con el Señor y su iglesia, la mayoría de las veces que hay conflictos entre dos hermanos o dos hermanas en una iglesia, no son asuntos doctrinales. Muchas veces son por problemas de personalidades y de forma de hacer las cosas. Seamos sinceros, cuando el pastor o líder de la iglesia hacen algún anuncio o hacen alguna cosa, están en el foco de la mira de toda la congregación, y muchas veces los demás juzgan cómo se hacen las cosas, pensando que ellos lo harían mucho mejor de otra manera. Y esto es lo que provoca la mayoría de los conflictos en muchas iglesias. Debemos estar alertas que no caemos en esto. A lo mejor tú crees que hay una manera mejor de hacer las cosas, pero ve y habla con el pastor y ora, y si es así, el pastor lo tendrá en cuenta. Pero si aún así el pastor actúa de manera diferente, respétalo, porque a lo mejor tú no sabes o no tienes toda la información de la situación. Por eso es bueno tener ese texto en nuestra mente y en nuestro corazón. Sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Seguimos una misma regla. ¿Qué hace el apóstol Pablo al respecto? ¿Se coge de hombro y permite que esto siga así? Por supuesto que no. Esto deshonra al Señor y al testimonio al mundo, sin contar que pueda traer divisiones a la misma iglesia. Pablo le ruega a las dos mujeres, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. La palabra ruego significa mostrar, hacer un llamamiento, rogar, exhortar, enseñar, instruir. Él les ruega a las dos mujeres que es una exhortación y a la vez es un mandato, que sean de un mismo sentir. ¿Qué quiere decir que sean de un mismo sentir?
significa pensar objetivamente o pensar con el mismo punto, en el mismo punto. En cuanto ya metemos nuestros pensamientos personalizados en cualquier asunto, ya no estamos pensando objetivamente. Pablo emplea las mismas palabras en Filipenses 2:2-5. Dice así, completar mi gozo teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El 5 me gusta. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Me fui de paso, pero estos versículos están hermosos. ¿Qué más humildad o qué más ejemplo de humildad podemos mirar? Siendo el mismo Dios, quitó todo, despojó todo para venir y ponerse un ropaje de carne como nosotros y vivir juntamente con nosotros. Gracias a Dios por ello, que envió a su Hijo. Por eso los entiende, porque estuvo ropado con este material de polvo que tenemos nosotros. Oh, gracias a Dios por ello. Y por lo tanto el apóstol exhorta, si viene siendo una exhortación a Evodia y a Síntique, que levanten la mirada y vean el sentir que tuvo Cristo cuando se humilló por nosotros, y que tengan ese mismo sentir, vestidos de humildad, considerándose una a la otra como superior. Así fue como leímos. Tenemos que dejar a un lado nuestras indiferencias, nuestro orgullo, nuestras opiniones personales, cederlos por amor a la unidad de la iglesia. Muchas veces cuando hay un conflicto con un hermano, pensamos así: ¿cómo puedo yo buscar una solución al conflicto que mejor sirva el crecimiento del evangelio? Por supuesto que la unidad no es a costa de cualquier cosa. Si son asuntos graves como herejía o de pecado, no podemos acceder a esto. Pero ¿cómo ayudar? Esto sería una pregunta bien. Pablo buscó la ayuda de un compañero fiel para que él estuviera en medio de esas dos mujeres. No sabemos quién era este hombre, pero lo que sí sabemos que Pablo podía confiar en él, porque había dado muestras de su fidelidad en el Señor, ya que fue compañero de Pablo y este lo conocía bien. Puede que haya sido uno de los líderes o ancianos de la iglesia de Filipos. Sea quien fuese, tenía la labor de ayudar a esas dos mujeres para que tuvieran ese mismo sentir y hacer las paces. Y lo que muestra es que el problema que tuvieron tenía solución. Había solución a este problema. Hacer un mediador de conflicto no es tarea fácil. No quiere decir que al final se consigue el objetivo buscado. ¿Qué es la paz? Y la reconciliación sería el objetivo. Ese sería el final, conseguir la paz y la reconciliación entre las dos partes afectadas. Pablo tiene confianza en este hombre porque es fiel, su compañero, y sabe que está capacitado para tal misión. Por eso le encomienda esa gran misión. El problema entre Evodia y Síntique.
¿Cuántas veces tenemos algún conflicto con algún hermano o en la iglesia? Sabemos buscar ayuda o consejos a alguien que no nos va a dar la razón, que no está de nuestro lado. Pero eso es lo que Pablo andaba buscando, a un hombre que sabía que iba a ser justo, no iba a ser influenciado por ninguna de las dos partes. Iba a escuchar a las dos mujeres, pero como él es fiel al Señor y sabe, él iba a saber cómo aconsejar a una como a la otra y hacer lo más correcto para que buscaran la paz. ¿Cómo podemos aprender de este problema? Y sigue habiendo y va a seguir existiendo estas clases de problemas, pero es muy importante que en la iglesia haya personas sabias, personas mediadoras, personas un mediador escuchará a las dos mujeres, pero como él es una persona fiel y es sabio en la palabra, él va a aconsejar hacer lo más correcto posible para que las dos tengan paz. Cuando tengamos problemas, busca una persona espiritual, madura, sabia, que no te va a dar la razón por ser tu amigo o tu amiga. Buscará tu bien y te dirá lo que conviene, que el Señor quiere que tú hagas, y lo va a hacer porque te ama. Aquí Pablo se preocupa mucho por la unidad de la iglesia y busca que esas dos hermanas se reconcilien. Era muy importante que Bodia y Cinti, que ellas tuvieran una reconciliación genuina. Eran unas mujeres tremendas, trabajadoras, excelentes para la obra de Dios, pero tenían algo que no estaban de acuerdo entre ellas mismas. Así también nosotros debemos hacerlo. Para que el mundo vea que somos uno en Cristo Jesús, buscar la reconciliación es lo que debemos de hacer. Es tan importante la unidad del Evangelio, la unidad entre nosotros. El apóstol Pablo lo sabía muy bien. Vamos a mirar también en San Juan capítulo 17, los versículos 20 y 21. Fueron palabras que los dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba aquí con nosotros. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Muchos problemas en la iglesia se resolverían, o muchos problemas en nuestras vidas cotidianas se resolverían si aplicáramos esos principios. Uno de ellos está en Mateo 18:15. También fueron palabras por Jesús dicho: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. También en Romanos capítulo 12, podemos empezar del 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. El 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Estad en paz con todos los hombres. Este lo habló el apóstol Pablo a la iglesia de los romanos. También el apóstol Pedro dio algunos consejos en su epístola, donde dice buscando la paz. Está en 1 de Pedro 3:8. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Qué bonito
Lo que habló el apóstol Pablo también lo habló el apóstol Pedro, porque era un mismo espíritu que ellos tenían un mismo sentir, era el Espíritu Santo de Dios. Si nosotros nos amáramos fraternalmente, esto quitaría mucha envidia de nuestros corazones, porque al final esto solo nos lleva a la amargura. ¿Qué podemos aprender de esto de Evodia y Syntyche? Grandes mujeres, eran unas guerreras, gladiadoras por el Evangelio. Hubo un desacuerdo en ellas. No fue por doctrina, porque ellas sabían lo que estaban, lo que creían, porque creían en Jesús y ellos sabían lo que estaban haciendo. Muchas veces son los problemas por nuestro carácter. Fue tan grande. Si no se hubiera detenido esa situación, hubiera causado una división en una iglesia. Por eso un líder como un pastor que esté encargado de la congregación tiene que estar al pendiente en estos pequeños problemas que después se hacen más grandes y puede causar una división. Y esto no es de hoy, ha sido siempre. Como dice en Salmos 133:11, cuán bueno y cuán agradable es mirar a los hermanos que convivan en armonía. Eso te va a traer salud a tu alma, me va a traer salud a mí. Es una historia que no es algo nuevo, es algo que continúa. Evodia y Syntyche, grandes mujeres, amaban a Jesús, pero tenemos algo que aprender de ella. Honestamente, nunca las había visto yo de este ángulo. Yo podía leer el libro de Filipenses, pero no ponía atención. No ponía atención a estas dos mujeres, pero hay una sabiduría tremenda en el apóstol Pablo. Pidió un mediador para que parara esto a tiempo, antes de que la iglesia de Filipos hubiera sido dividida y dejar de ver una armonía y dejar de ver una comunión. Tenemos que aprender de las cosas buenas, tenemos que aprender de estas clases de puntos. Yo no tengo ni una milésima de lo que estas mujeres gladiadoras tenían en el servicio de Dios, de la manera en que proclamaban a Dios, de cómo ganaban almas. Y ellas eran unas pioneras en la obra de Dios. Y tengo mucho que aprender de ellas, pero también no dejarme guiar por el yo, sino que tengo que seguir una misma regla, un mismo objetivo y ser guiada por el Espíritu Santo. Y para eso tengo que inclinar hasta mi corazón, me tengo que humillar ante la presencia de Dios para poder lograr eso. Estoy en el proceso de eso y todas podemos trabajar unánimes, sintiendo una misma cosa. Que el Señor me las bendiga mucho a cada una de ustedes y gracias por darme esta oportunidad y poder estudiar juntamente con ustedes. Dios me los bendiga mucho.